Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Costa Rica, la democracia más estable de Centroamérica, vivió una jornada electoral en total calma, en donde la gran protagonista fue la abstención, que alcanzó el 42,85%. El triunfador de los comicios fue Rodrigo Chávez, quien se convertirá entonces en el presidente número 49 de Costa Rica, tras haber liderado una campaña política que centró su mensaje en el cambio y también en la lucha contra la corrupción. El nuevo presidente electo es el del naciente Partido Progreso Nacional Democrático de centro derecha y obtuvo el 52,9% de los votos, lo que le permitirá asumir la presidencia el próximo 8 de mayo para un periodo de 4 años. Si participaron en estas elecciones, como ya lo decíamos, una extensa carrera ha tenido este presidente a lo largo, o candidato a lo largo de los últimos meses. Él participó en estos comicios a través de un partido nuevo, pero venía de tener una carrera internacional en organismos internacionales en donde tuvo sus luces y sus sombras. Los detalles en el siguiente informe que fue preparado por la redacción de France 24. Economista de profesión y natural del Distrito del Carmen, en Costa Rica, Rodrigo Chávez obtuvo un doctorado económico en la Universidad de Ohio, lo que le abrió las puertas al Banco Mundial, donde trabajó durante más de 25 años. Vea, yo estaba en situaciones de crisis económica como la que podría estar viviendo Costa Rica. En 2019, el político renunció a su cargo y volvió a Costa Rica. Comenzó su carrera política al ser fichado para ocupar el Ministerio de Hacienda, puesto que desempeñó durante 184 días y del que también terminó renunciando. No fue hasta 2021 cuando anunció que se unía al Partido Socialdemocrático, desde donde ha defendido políticas conservadoras, con un discurso nacionalista y a favor de la recuperación económica del país, a través de pactos con organismos como el FMI. El actual acuerdo negociado puede mejorarse de acuerdo a los intereses del país y que yo estoy muy anuente a renegociarlo con el compromiso de que no incluirá más impuestos. En su corta trayectoria política, Chávez ya se ha visto envuelto en varias polémicas. El mismo año que abandonó el Banco Mundial, lo sancionó por acoso sexual a 2 de sus trabajadoras entre 2008 y 2013. Y recientemente, el periódico Wall Street Journal publicó que Chávez también habría acosado a mujeres en Indonesia entre 2018 y 2019, acusaciones que siempre ha negado. Este periodista, quien tardó 12 semanas para escribir la nota, afirma que hubo una conducta inapropiada en la oficina de Indonesia. ¿Y sabe usted cómo sustenta esa temeraria afirmación? Con gente familiarizada con el caso. El político, muy popular entre los costarricenses, también ha sido señalado por financiar su campaña con cuentas bancarias no declaradas. Pues estas denuncias y sanciones por acoso sexual por parte de varias de sus compañeras de trabajo durante su paso cuando era funcionario del Banco Mundial ha sido la mancha en su carrera y tal vez el escándalo más sonado. Sin embargo, esto no le impidió convencer a muchos costarricenses que apostaron por un político y un partido que no hace parte de la tradición política tica. Chávez recibe una Costa Rica con una economía seriamente afectada, que intenta recuperarse de la pandemia de COVID-19 y que busca ser mucho más atractiva para los inversionistas y para el turismo. Sin embargo, para los ciudadanos hay otras prioridades. Según esta encuesta de la Universidad de Costa Rica, el 29,1% de los encuestados indicaron que lo que más les preocupa es el desempleo. Para el 17,8% de los costarricenses, el tema primordial es la economía del país y para el 10,6% el tema de preocupación es la corrupción. Pero el presidente electo Rodrigo Chávez tiene otros retos también por delante. Gobernar con una bancada de apenas 10 diputados en un total de 57 que conforman el legislativo. Por ende, deberá tejer alianzas y también incrementar el dinero de las arcas públicas y hacer frente a la llegada de migrantes procedentes de Nicaragua, también como el narcotráfico, y también potenciar el sistema de bienestar y apostarle por el desarrollo de las regiones, sobre todo de las costas de Costa Rica, que son las regiones menos desarrolladas si se comparan con el Gran Valle Central.
entre otros temas pues, que vamos a analizar en esta edición del debate. Hoy en nuestro programa, ¿quién es Rodrigo Chávez y qué retos tendrá como presidente de Costa Rica? Para analizar este tema hemos invitado a Eugenia Aguirre. Ella es politóloga, también investigadora de la OPNA UCR. Está en la ciudad de San José, la capital de Costa Rica. También está con nosotros María Fernanda Bustamante. Ella también es politóloga del Observatorio de Política Nacional también de Costa Rica y también se encuentra en la ciudad de San José. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Y les recuerdo, la etiqueta es numeral, el debate F24. Esperamos sus comentarios y sus preguntas. Comienzo entonces con Eugenia en la ciudad de San José. Como punto de partida de este debate, el balance que hace de esta jornada electoral. Nuevamente, un país democrático fue a las urnas, pero en este caso con una alta abstención, como lo decía yo. Eugenia, tal vez la protagonista de la jornada. ¿Cuáles son sus impresiones? Muchas gracias, Santiago, por la invitación al debate. Un enorme gusto compartir de nuevo. La jornada electoral transcurrió con tranquilidad, sin ningún tipo de incidente. Eso es siempre un orgullo para este país y, por supuesto, también un reconocimiento del trabajo del organismo electoral. Fue también una jornada caracterizada por la baja participación de la ciudadanía en indicadores históricos, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. Y ese abstencionismo, al menos por los estudios que hemos realizado, que datan de antes de la fecha de la segunda vuelta, indicaban que un 42% de las personas que manifestaron que no iban a acudir a las urnas era porque sentían rechazo o disgusto hacia alguna de las dos candidaturas. Claro. No hay que olvidar que estos dos candidatos que se encontraron en segunda vuelta fueron electos por tan solo el 26% del padrón electoral y se percibió ese ausentismo en las urnas como nunca antes. María Fernanda, su opinión, el balance que usted hace de esta jornada electoral allí en su país, en Costa Rica. Sin duda alguna, y retomando las palabras de mi compañera Eugenia, podemos ver que la política tradicional y las figuras tradicionales, la figura sobre todo del candidato verde y blanco, José María Figueres, hijo del caudillo, que en la historia política de Costa Rica es muy importante, un partido que tiene más de 70 años en el ejercicio del poder, llega nuevamente por tercera vez a una segunda ronda y no puede conseguir la silla presidencial. Esto significa que el desgaste consecutivo de la política tradicional, las figuras tradicionales y quizás esta apelación a sentimientos ideológicos no ha sido suficiente para hacer una estrategia que logre aumentar la simpatía de la ciudadanía costarricense con esta propuesta política. Sí. Además, vemos que en contraste, el candidato ahora electo, presidente Rodrigo Chávez, viene con un partido que se forma en 2018 y que logra llamar la atención. Claro. Crece en la intención de voto a partir de octubre del año pasado y finalmente se mantiene liderando las encuestas de intención de voto durante todo el mes de marzo hasta que gana las elecciones la noche de ayer. Bueno, está claro el panorama y ya ustedes han tocado varios de los temas que tenemos en la agenda para analizar en el programa. María Fernanda, continúo con usted allí en San José. ¿Qué dice para la política costarricense que el presidente electo sea Rodrigo Chávez? Ustedes hablan de este partido nuevo, que no es una figura que pertenece a la clase tradicional de la política costarricense. ¿Qué dice exactamente para la política del país que el presidente sea Chávez? Bueno, hay varias líneas porque el proceso ha sido bastante complejo, como lo es en general la política nacional de cualquier país. En primer lugar, tenemos que Rodrigo Chávez viene a formar como un outsider, ¿verdad? Una persona que quizás no se reconoce fácilmente como el contrincante que teníamos en esta segunda vuelta. Y sin embargo, a pesar de que sea una figura que no ha tenido la misma experiencia que otros partidos políticos o que las figuras tradicionales en el país, ha logrado calar en la intención de voto de la ciudadanía. Y es interesante también observar
que a pesar de que sea una figura en estos términos relativamente nueva, no necesariamente su partido o la ideología a la que representa se diferencia significativamente de las otras ofertas políticas que estaban disputando esta ronda presidencial. Incluso en la Asamblea Legislativa, que ya se conoce la conformación, son 57 personas electas, así definidas el 6 de febrero pasado. Vemos que se estima que aproximadamente hay un 10% de ideología política más direccionada hacia la izquierda y el resto está direccionada hacia la derecha. En este sentido, el candidato Rodrigo Chávez sí se presenta de nuevo como una figura relativamente nueva en la política y en el escenario político costarricense. Sin embargo, no necesariamente está tan desalineado de lo que estamos entendiendo como la tendencia costarricense. Eugenia, y su opinión sobre este tema, que Rodrigo Chávez sea el presidente, ¿qué tanto es en línea con lo que dice María Fernanda, que caló su discurso entre los costarricenses o simplemente un poco de hartazgo o un poco de descarte? Bueno, creo que es un poco de todo, como manifestabas ahora, descarte, hartazgo, rechazo a lo tradicional, pero resumiría el sentir con que el hecho de que Rodrigo Chávez hoy sea presidente electo de nuestro país refleja una intención de cambio de un porcentaje muy importante de la población respecto a la clase política y respecto a los partidos políticos ya conocidos. Es un mensaje de cambio que es reciclado, por decirlo de alguna manera, de las campañas electorales, sobre todo de 2014, cuando llega por primera vez un partido distinto al bipartidismo al poder ejecutivo. Él llamó el cambio verdadero, y creo que ahí se sustenta toda su narrativa anticorrupción también y muy en el fondo también antipolítica. Se trata también de un mensaje muy claro hacia el mundo entero, con toda la pena que esto pueda significar, respecto a la valoración nacional sobre los derechos de las mujeres a vivir en entornos y trabajar en entornos libres de violencia. Y ni más que hablar respecto a también un mensaje muy claro que da la ciudadanía respecto a concederle el poder desde el Ejecutivo, pero no garantizarle una mayoría en el Legislativo. Es decir, una población que apuesta por este cambio, pero por el lado de su contrapeso constitucional, que significa las curules o los escaños en la Asamblea Legislativa, no se le otorga esa vía libre, sino una vía que le obligará a negociar y establecer acuerdos. Eugenia, en ese orden de ideas, entonces, ¿quiénes de la sociedad, de la población costarricense respaldaron este cambio? ¿Quiénes respaldan estas ideas de este partido y esta propuesta que hace el presidente electo Rodrigo Chávez? ¿Quiénes son estos votantes? El apoyo a Rodrigo Chávez Robles vino de parte, sobre todo, de provincias costeras y territorios rurales y fronterizos. Esto también implica un mensaje de exclusión de las políticas de desarrollo nacional fuera del gran área metropolitana. Recordemos que Costa Rica ya ha sido catalogada en muchas ocasiones como una economía de dos niveles, una la nueva economía anclada al mundo y la otra una economía que sufrió muchísimo a partir de la pandemia. Y es este sector de la población que, expresado en zonas geográficas, nos lleva a lo costero, lo fronterizo y lo rural, el que elige masivamente a Rodrigo Chávez. Lo que es el gran área metropolitana opta mayoritariamente por la opción de José María Figueres en la provincia de Cartago y en la provincia de San José. Igualmente sabíamos ya por estudios de opinión que Rodrigo Chávez era apoyado mayoritariamente por hombres de mediana edad que buscaban en la figura de este candidato ese recambio y también pues parte de un modelo a seguir. Sí. Se trata también de una población que en muchas circunstancias ha votado de manera distinta. De hecho, Santiago, si revisamos la historia de las elecciones de 2014 2018, es la primera vez que el candidato de las zonas fuera del gran área metropolitana queda electo a la presidencia. Ha sido tradicional que haya una fractura entre cómo vota lo rural y lo urbano, como es una tendencia, por supuesto, en toda América Latina.
Y eso es muy disidente de cara a próximos comicios. Sin duda alguna, entonces los candidatos van a estar prestando un poco más atención a esos votantes de las zonas costeras, de las zonas menos desarrolladas, y no tendrán el foco en el Valle Central o en las provincias o cantones del centro del país. María Fernanda, hablábamos en el reportaje previo en el que poníamos en contexto a los televidentes sobre estas acusaciones de acoso sexual cuando Chávez trabajaba en una organización internacional. Hubo señalamientos por varias de sus compañeras. Sin embargo, este tipo de acosos, pese a que salió en toda la prensa, tanto costarricense como prensa internacional, parece que a los votantes no les importó y se quedaron con el perfil económico que tiene Chávez y que tal vez pueda darle un impulso a la economía costarricense. Tal vez eso es a lo que le están apostando estos votantes. ¿Cuál es su análisis al respecto? ¿Cómo logra el presidente electo capotear, digámoslo así, estas acusaciones y este caso que, bueno, pasó ya hace algunos años atrás? Claro, sin duda alguna debemos referirnos a la triste realidad, y es que las dinámicas patriarcales, actitudes misóginas y la desigualdad estructural que vivimos en el país, en las instituciones políticas y en toda América Latina, seguramente en todo el mundo también, apunta a que hay pocos mecanismos de contención o de control político, o que más bien es la representación la que no se ha distribuido en términos equitativos o igualdad de género. A lo que voy con este punto es que en estudios de opinión que tuvimos en Costa Rica a inicios del mes de marzo, hicieron una pregunta específica sobre cuál era la veracidad que consideraba la población encuestada sobre las acusaciones de corrupción en el caso de José María Figueres y en el caso de ahora presidente don Rodrigo Chávez, sobre el acoso sexual. La población encuestada manifestó que estos cuestionamientos eran verídicos, sin embargo, afectaban en mayor medida al candidato verde y blanco José María Figueres y en menor medida al ahora electo candidato a la presidencia, don Rodrigo Chávez, que ya hoy es presidente de la República. Bueno, a partir del 8 de mayo es presidente de la República. Presidente electo, sí. Presidente electo, sí. Esta configuración también se mezcla con el hecho de que el país ha pasado por una situación fiscal muy crítica, ha tenido ciclos de protestas activos, los más largos en la historia del país desde el 2018-2019 a la fecha. Hubo una ley antihuelgas en el país muy importante en esta legislatura que va saliendo, y sí, en este sentido logramos equiparar que esta situación fiscal, en conjunto con las consecuencias que ha tenido la pandemia de COVID-19, han apelado o han reforzado el ideal de que Rodrigo Chávez, con su experiencia de economista, puede generar un cambio en el país. María Fernanda, por favor, un poco más puntual las respuestas, que se nos va el tiempo y tengo muchos temas para hablar con ustedes. Sigo con usted allí en la capital de Costa Rica para preguntarles la conformación del legislativo. El presidente electo solamente tiene 10 curules en la Asamblea Legislativa. Va a tener que hacer negociaciones o coaliciones o alianzas con los 5 partidos que están allí representados en el Congreso. Justamente el PLN, que es el partido de Figueres, es el que tiene más legisladores, tiene 19 en total. ¿Cómo podría conformarse el legislativo, María Fernanda, desde su opinión? ¿Con quiénes podría aliarse y qué tanta carga podría llegar a tener? Hablo para tratar de llegar a esa mayoría, que sería lo que le permitiría gobernar con un poco más de tranquilidad. Muy puntual, por favor. Claro. El gabinete de don Rodrigo Chávez debe asumir una oposición que es la minoría más grande en este momento, que es de Liberación Nacional, que tiene 19 curules, y el partido oficialista solo tiene 11. En este sentido, se necesitan, para generar acuerdos, mayoría simple de 26 candidatos, o para cierto tipo de leyes, mayor asociación de diputados. En este sentido, debe ser muy cuidadoso el Poder Ejecutivo a la hora de presentar la agenda, a la hora de generar acuerdos, ya que también tuvimos omisión de adhesiones y de coaliciones en estas rondas, en esta segunda ronda electoral. En este sentido, los otros bloques de diputaciones no han expresado su deseo de colaborar de buenas a primeras en algún tema específico.
También tenemos que el Ejecutivo va a iniciar su periodo constitucional con el dominio de la agenda legislativa. Vamos a tener entonces brevemente en estos primeros meses, en estos primeros 100 días de gobierno, cómo va y sobre qué temas más importantes es los que considera don Rodrigo para el cambio de estos días. Eugenia, su opinión en cuanto al legislativo, las negociaciones con las otras 5 fuerzas que están allí, ¿cómo es su panorama? Complejo, Santiago. Es un Congreso que va a tener que tomar acuerdos coyunturales según temáticas de interés. Tenemos por primera vez 2 extremos ideológicos dentro del Congreso, la izquierda con una fuerza importante, así como la derecha más hacia el extremo, y en consecuencia el panorama del Poder Ejecutivo para plantear negociaciones con el legislativo deberá ser pensado en términos de temáticas en donde se encuentren coincidencias. En este sentido, será central, como planteaba María Fernanda, la relevancia que le vaya a dar Rodrigo Chávez a los primeros 3 meses de su gestión, que por primera vez en la historia serán dirigidos por él en el Congreso, y la construcción de mayoría será, como en este periodo constitucional que está por concluir, un ejercicio cotidiano y relacionado directamente con intereses temáticos donde puedan haber coincidencias. Ya Costa Rica ha pasado por estos entornos multipartidistas y hay algunas experiencias positivas que pueden servir para que el presidente Chávez plantee estrategias, pero alianzas irrestrictas o alianzas sólidas y permanentes se ve difícil también por lo confrontativa que fue la campaña electoral. Claro, pasamos ya un poco más allá de la mitad del programa, pasamos a los retos muy importantes. Tiene el presidente electo Rodrigo Chávez para Costa Rica. Tema principal que tal vez es como el que más llama la atención es la recuperación económica de este país, que tiene que hacer grandes esfuerzos para sostener su estado de bienestar, que de hecho fue un gran ejemplo en su momento para la región de América Latina. Eugenia, retos del país, ¿cuáles deben ser los puntos de ataque, digamos, en estos 100 primeros días y en este inicio de gobierno? Bueno, prometió el presidente Chávez en los primeros 100 días atacar directamente el alto costo de la vida relacionado con el precio de los agroquímicos, el precio del arroz, el precio de los medicamentos y otros insumos que él aduce se mantenían a precios muy altos para la adquisición de productos de la ciudadanía en razón de monopolios de sus adversarios políticos que sacaban provecho económico. Entonces hay un gran peso sobre esta promesa que manifestó a lo largo de la campaña y que también indicó era algo que se podía resolver desde un decreto ejecutivo. Otro gran reto que tiene de cara a los organismos internacionales es un proceso que quiere iniciar sobre renegociar las metas con el Fondo Monetario Internacional para los desembolsos de recursos, que hoy por hoy tienen pendiente la aprobación de 2 legislaciones sobre renta global dual e impuestos a las viviendas de lujo. Él ha manifestado que por el lado del gasto y el combate a la evasión se podrían alcanzar las metas propuestas sin necesidad de reformar la carga tributaria. Sí. Y el tercer reto, Santiago, y no lo puedo dejar de mencionar, es tender puentes con sectores sociales y con las demás agrupaciones políticas. Venimos de una campaña muy agresiva de la que él fue uno de los principales voceros y de la que tendrá que disociarse, tendrá que empezar a manejar un discurso mucho más conciliador y de diálogo para alcanzar las metas que se propuso. En su primer discurso habló precisamente de eso, de unidad, llamó al expresidente Figueres a unir fuerzas y también a las otras fuerzas políticas a unificar esfuerzos para poder llegar a puerto juntos. Finalmente, si le va bien al país, le va bien a todos. María Fernanda, su opinión en cuanto a los retos. Ya hablábamos de la parte económica, pero también hay unos retos grandes en educación, en el desarrollo de las áreas costeras y rurales, y también la corrupción y pues fomentar la inversión extranjera, que es sumamente importante para Costa Rica. Claro, el presidente electo Rodrigo Chávez ha sido muy vehemente en su posicionamiento anticorrupción, sobre todo porque al ser un partido nuevo está desligado de estos casos de corrupción tradicionales que han surgido a partir en toda la historia costarricense, pero han surgido con mayor importancia en el 2021, 2018 y por ahí. Además de esto, ha prometido
que el Ministerio de Educación Pública se ha intervenido y se ha sustituido según nuevas líneas de acción, ya que este es un sector que desde antes de la pandemia, sobre todo la educación secundaria, ha tenido muchos retos específicos que no se han logrado solventar. Con la crisis del COVID-19, estas desigualdades se han disparado y ahí es donde entran las propuestas del presidente electo, don Rodrigo Chávez, para modificar y intervenir, sobre todo utilizando esta palabra, al Ministerio de Educación Pública. María Fernanda, ¿le será fácil al gobierno poder gobernar, valga la redundancia, teniendo como punto de partida una fuerza política, un partido nuevo que no tiene mucha estructura, que no tiene unas caras visibles, reconocidas, que prácticamente se tendrá que armar sobre la marcha desde el inicio del gobierno? ¿Cómo lo vio usted? Sin duda alguna, gobernar es complejo. En el escenario que tenemos actualmente, la posición confrontativa de la que hemos mencionado en este programa ha sido y será una de las principales actitudes a modificar en este intento de crear puentes, no solo con el poder legislativo, sino también con los sectores sociales, como mencionaba Eugenia. Hemos también identificado que hay ciertos sectores de la sociedad que están esperando un cambio y en ese sentido estas expectativas que fueron las que finalmente se representaron en las urnas el día de ayer deben ser afrontadas de la mejor manera para mantener la legitimidad con la que llegó don Rodrigo Chávez al poder, que es diferente a la representación que pueda llegar a tener o a mantener durante los próximos años. Sí, entiendo. Eugenia, su opinión sobre esta estructura de partido y cómo puede ser gobernar con un partido nuevo que está prácticamente naciendo y que no tiene experiencia además. Es la primera vez en la historia de Costa Rica, Santiago, que nos enfrentamos a una situación de estas, de contar con un partido nuevo que va a asumir el poder. El presidente Chávez deberá llenar alrededor de 900 puestos en toda la administración pública para efectos de iniciar su gestión de gobierno y ya ha anunciado que al menos para la conformación del gabinete generará un equipo que le ayude por mejores perfiles a elegir a las mejores personas para el puesto. Esto pone un riesgo sustantivo respecto a la formación de cuadros, ya que se ha orientado él hacia una lógica, a privilegiar una lógica de la meritocracia o de la tecnocracia y en consecuencia no queda claro qué tipo de capacidades políticas estará buscando en su equipo de trabajo y ya manifestó, donde cambió el discurso además de su campaña electoral, indicó el día de hoy a la ciudadanía en conferencia de prensa que podrá o que buscará también echar mano de cuadros de otras agrupaciones políticas, puesto que anteriormente lo había negado. Realmente el reto a pocas semanas de asumir un mes y unos días para el presidente Chávez y su gabinete es esencial. Ya tiene conformado un equipo de transición para los efectos. Eugenia, hablemos de las lecciones que dejan estos comicios en Costa Rica. Unas elecciones que, contrarias a las elecciones pasadas, no tuvieron un tema transversal, como era el del matrimonio igualitario. Estas elecciones no tuvieron un tema de controversia transversal. Reinó la abstención muy alto para un país como Costa Rica, una democracia consolidada en la región de Centroamérica, y también una seria apatía por parte de los ciudadanos. ¿Qué lecciones deja este país centroamericano para otros países que se van a enfrentar a comicios, como por ejemplo Colombia o Brasil, que son los próximos a lo largo de este año? Las lecciones giran muy en torno a posibles reformas electorales. Tenemos que valorar a la luz de este resultado no solo la manifestación de la ciudadanía que expone la necesidad de cambios y de asumir retos históricamente relegados, sino la necesidad de valorar reformas respecto al tema del financiamiento de los partidos políticos, respecto a la fórmula a partir de la cual se eligen las diputaciones y otros de índole estructural. Por otra parte, una gran lección para las agrupaciones político-partidarias más tradicionales respecto a si tienen una posibilidad de enganchar con un electorado cuyas dinámicas o cuyas demandas son más complejas que hace 70 años y por supuesto un mensaje o un aprendizaje respecto a la personalización de la política y hoy por hoy el bajo valor que ha adquirido las agrupaciones o las estructuras partidarias frente a liderazgos altisonantes.
Y María Fernanda, su opinión sobre estas lecciones que dejan los comicios en Costa Rica para la región, para Centroamérica y bueno, y también para América Latina. Complementando, es importante resaltar el papel de las redes sociales y las plataformas digitales, también la nueva configuración a la que se están acercando los medios de comunicación. Nuevas dinámicas en el electorado son representadas a través de nuevas dinámicas de poder en la forma de comunicar estos mensajes y por dónde están llegando estos mensajes políticos. Esta personalización de la política que comentaba Eugenia también se ve contrastada con la ausencia de simpatizantes a bases electorales, es decir, la ciudadanía se ve menos interesada en participar, en utilizar distintivos de los partidos políticos porque no se sienten identificados o no sienten la suficiente atracción política para realizar este tipo de activismo. Claro. Entonces, estas dinámicas también erosionan otras partes de la estructura, como lo podrían ser los controles políticos que se tienen a la hora de ejercer el voto, a la hora de representación en puestos que no sean solamente del gobierno central. Me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa y quiero citar algunas de las sugerencias que hizo la misión electoral de la OEA allí en Costa Rica después de estos comicios y hablan de un punto importante y es la participación de la mujer en estos comicios y en esta carrera presidencial en general. Aprovechando que tenemos panel de mujeres invitadas de primerísimo nivel, quiero conocer su opinión. María Fernanda, comienzo por usted, sobre la escasa participación de las mujeres en estos comicios. Si bien Costa Rica ya tuvo una presidenta, en estos comicios no hubo candidatas. En estos comicios hubieron ciertas candidatas que disputaron la silla presidencial en la primera ronda. Sin embargo, siguen siendo minoría. Esto responde a cuáles son las estructuras que llevan a las mujeres a querer participar y a que los retos de las mujeres para participar activamente en política son distintos a los de nuestros pares. No tenemos que hablar solamente de cómo generar los mecanismos necesarios para que las mujeres puedan ocupar un puesto de representación política, sino también de cuáles son aquellos retos aledaños que impiden la participación de las mujeres en política. Entiendo. Y esto va asociado a muchos otros factores que son igual de complejos. Eugenia, rápidamente, porque me queda ya un minuto para finalizar el programa, su opinión. Bueno, haciendo un balance, hay importantes resultados en términos de la conformación del Congreso. Por primera vez tendremos el Congreso más paritario en nuestra historia, con 27 mujeres diputadas. Eso quiere decir que lo que tiene que ver con cargos a órganos colegiados y listas de votación que presentan los partidos políticos al electorado, a las mujeres a partir de las reglas, por supuesto, electorales, les va mejor. Ahora tenemos un reto y lo mantenemos también en el gobierno subnacional, en los gobiernos subnacionales, que se relaciona con los cargos uninominales, alcaldías, alcaldesas, presidentas. En esta ocasión, quien estuvo cerca fue la candidata Linet Saborío. Sin embargo, a lo largo del mes de enero fue perdiendo apoyo y habla también pues de los retos permanentes de las mujeres en política. Eugenia, María Fernanda, muchas gracias por haber hecho este análisis de estos comicios presidenciales allí en Costa Rica. Muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes muchas gracias por la sintonía y pueden seguir con la programación de France 24 y también pueden ver más información en france24.com.